Emakumeak Podcast. Ja. Kaixo eta ongi etorriak Emakumeak Podcastera. Emakumeak eginda eta emakumeentzako. Hola, Kaixo Leire. Hola. Bueno, estamos ya con el podcast Emakumeak. Os vamos a seguir contando todas las acciones que van a tener lugar hasta el Congreso Emakumeak en el Palacio Euskalduna del 17 al 20 de enero. Sí, y podéis encontrar todas las acciones que vamos a ir haciendo, ya sabéis, en emakumeak.eus. Y hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotras a una mujer que nos maravilla. Maravillosa. Tuvimos la oportunidad de... Estás aquí para que bueno, está aquí nuestra invitada porque en uno de esos momentos que Leire y yo decidimos autocuidarnos, nos regalamos el ir a ver la película Cinco Lobitos. Y nos cambió un poquito la vida. Sí. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con Alauda Ruiz de Azúa Arteche, directora de la película Cinco Lobitos, de Baracaldo, 44 años. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A vosotras. Muchas gracias por invitarme. Está aquí en Bilbao porque en Golem, en Azcuna Centroa, se va a proyectar con un coloquio la película Cinco Lobitos y no podíamos perdernos, por eso hemos salido hoy de la terminal, poder charlar un ratito con ella. Para empezar a hablar de la película, cómo surge, sabemos que es a través de la maternidad, cómo surge la idea de la película, ¿nos puedes contar un poco más? Bueno, sí, la película surge a raíz de mi primer año de maternidad, que me pareció una experiencia muy, muy compleja, ¿no? Y bueno, con muchos matices, y empecé a explorar un poco el tema. Y la verdad es que luego el tema fue llevándome más a una reflexión sobre la familia y sobre ese cambio un poco de perspectiva que se da sobre los padres. A veces, bueno, puede ser por otro hito vital, a veces es por el hecho de que te conviertes en madre o padre y de repente empiezas a ver a tus padres como individuos, con sus dilemas, con sus frustraciones, ¿no? Y se produce como una especie de reconciliación en esa familia. Y es una película que trata muy bien la familia y el tema de los cuidados, ¿no? ¿Tú ya tenías cierta perspectiva feminista cuando hiciste la peli o a raíz de la maternidad, a raíz de hacer la peli, empiezas a tener un poco conciencia de...? No, yo creo que la conciencia feminista la tenía de antes, pero sí que es verdad que cuando me puse como más en serio con la película y a investigar y a leer, ¿no? Porque parte del proceso de escribir muchas veces es leer a otras autoras o autores, ¿no? Y reflexionar o incluso hablar con personas o con compañeras que están un poco en la misma situación. Pues sí que me di cuenta de que todavía había más perspectiva feminista por abarcar, ¿no? Que había toda una serie de matices o de capas que que hasta ese momento no había visto. Muchas historias comunes, ¿no? Entre las madres o... Sí, el tema de la conciliación, que a veces parecía como que era un tema menor en la reivindicación feminista, de repente te das cuenta hasta qué punto marcaba la vida de muchas personas, ¿no? De todas esas mujeres, ¿no? O bien por viajes profesionales, o por crisis en la pareja, o por un cambio de identidad vital, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Que el tema de la conciliación, que siempre parece más asociado al final a lo cotidiano, al organizar del día a día, ¿no? Como a cosas más menores, a los horarios, ¿no? Como cosas menores, de repente realmente tiene un impacto vital y emocional muy fuerte, ¿no? En la vida de las personas. Y hemos estado antes charlando, el éxito que ha tenido la película es brutal, todos los premios que ha tenido y esperemos que tenga. El tema de que es una familia vasca, pero que realmente cuando has viajado con la película por otros lugares, esos silencios y sobre todo ese humor se han entendido como propios y no tanto siendo vascos, sino porque sea universal. Sí, eso ha sido, yo creo, un regalo muy bonito de la película, ¿no? Porque yo soy vasca y lógicamente mi universo familiar y local pues está construido en base a ese imaginario, ¿no? Pero es verdad que luego cuando la peli ha viajado, por ejemplo, estrenamos en Berlinale, en Málaga, pues mucha gente se me acercaba y me decía, he visto a mi madre o he reconocido a mi padre, ¿no? Y esto me pareció, en la relación familiar, ¿no? De repente me he visto muy reconocido o reconocida. Y entonces esto me pareció muy bonito, ¿no? Que aparte de igual de pues, determinados detalles o determinados rasgos, hay como algo más esencial en esta familia absolutamente imperfecta, porque si no, los que ven la película ya lo entenderán, que bueno, que sí que ha resultado ser universal, yo creo. Sí, a nosotros lo que nos gustó muchísimo es como, o sea, cuentas
como todo un universo muy complejo, ¿no? De los cuidados, de desigualdad y tal, pero lo que se muestra en la peli es como la rutina, ¿no? O sea, es como las escenas son cosas muy cotidianas o muy del día a día, sí. donde todo está como no se dice, eso como, o sea, se te sale así, porque es Claro, yo pensé mucho en cómo construirla, o sea, una vez que tuve más o menos como los temas claros y tenía la premisa un poco del cambio de roles sobre el que gira la película clara, me di cuenta de que al final era o yo pensé que esta historia necesitaba una narrativa muy basada en la rutina y en lo cotidiano, porque al final, bueno, la crianza, los cuidados, tiene que ver con el peso del día a día y de lo pequeño. Sí. No, entonces una narrativa más basada en giros épicos, en plot twist o en tensiones y tal, pues es como que no tenía tanto que ver con lo que yo estaba contando, que es llevar el peso de lo cotidiano, y además también con un proceso, yo creo, emocional de la protagonista, que es que la gente no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay procesos internos que te llevan más tiempo, ¿no? Yeah. La verdad que nos encantó, hemos hablado de ella sin parar, ¿verdad? Muchísimo. Es que te deja pensando mucho, Sí, ¿no? sí. Lo que dices tú, el cambio de hija a madre, bueno, y toda esa... tu familia vio la peli, entiendo, y les gustó la peli o cómo... Sí, les ha gustado mucho. Yo, es que no sé si puedo hacer spoiler de cosas de la película, igual no. Pero no, sí les ha gustado. No, mi ama lo único que dijo es, bueno, la próxima a ver si es un poquito más alegre, ¿no? Porque es verdad que la película la gente se ríe al principio y luego se emociona y bueno. ¿Y de dónde, ahora que estamos hablando personalmente de tu familia, de dónde nace? ¿Tienes algún familiar o alguien que se haya dedicado al cine o que hayas podido mamar de ahí? ¿O cómo surge quiero ser directora? Quiero ser directora. No lo sé exactamente. No, yo no tenía nadie en la familia, no se dedicaba a nadie ni al cine ni cerca del cine, o sea, no tenía nada que ver en lo profesional la gente de mi familia. Pero sí que es verdad que sí me crié en una casa donde había mucho amor a la cultura, o sea, siempre, no sé, nos llevaban mucho al cine, se leía mucho en casa, la música, no sé, como que siempre había mucho amor a la cultura y de todas estas, no sé, expresiones artísticas de alguna manera me enganché con el cine desde pequeñita. Me podía pasar horas viendo pelis, además pelis a veces como que igual no eran para mi edad, pero me fascinaba un poco el misterio, ¿no? de lo que veía ahí. Y claro, pues según iba creciendo me di cuenta de pues, que me apetecía intentarlo, contar historias. ¿Y alguna peli nos podrías decir de esa infancia que te haya marcado, que para ti haya sido importante? Claro, ahora me vienen pelis como muy... Mira, sí recuerdo una peli que no es muy... Fue más en la adolescencia, que no es una peli muy conocida, creo que es la primera peli de Coppola, que se llama The Rain People, Llueve sobre mi corazón. Es una peli independiente, es una peli muy pequeña, que yo creo que no es... Bueno, yo creo que fue premio en San Sebastián, pero no es una peli muy conocida. Pero sí que es verdad que es una peli que yo de repente la vi, seguramente a una edad que no debería haberla visto, pero era como cine indie, como curiosamente trata la historia de una mujer que se harta con su matrimonio y se escapa de casa y tal. Y no sé, a mí todo esto, yo no sé si tenía 15 años o así, me fascinó. O sea, yo vi ahí un misterio y una narrativa como muy libre y tal, y sí recuerdo esta fascinación por... O sea, entender que el cine, aparte de haberme contado historias muy chulas o muy divertidas y tal, tenía un poder más allá de eso. Eso te iba a preguntar, cuando tú escribes una peli como esta, ¿quieres más como descubrirte o ir conociéndote y entonces esto es lo que sale, ¿no? O también hay algo de quiero poner esto encima de la mesa porque es algo invisibilizado o que aquí hay una gran historia aunque parezca que no? O sea, poner que todo el mundo se entere de que hay mucha historia y mucho que contar de la maternidad, por ejemplo, o de lo que son los cuidados, o es más, quiero contar mi historia y a ver qué pasa. Sí, no sé, igual es una mezcla de las dos, no sé, sí recuerdo... O sea, sí recuerdo tener como la sensación de que para levantar una película es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que siempre dice que el estado natural de una película es que no se haga, porque es muy difícil, ¿no? Entonces sí recuerdo intentar buscar algo con lo que yo tuviera una conexión personal muy fuerte, ¿no? Y creer que podía merecer la pena. Y me pasó, a raíz de buscar como un poco refugio, a raíz de mi maternidad, ¿no? En relatos más en el cine o en la literatura, pues bueno, encontrar como que no encontraba tanto relato y eso me animó un poco a pensar que podía ser una historia que podía merecer la pena, ¿no? Intentar levantar, intentar contarla. Pero también había algo como muy interno, muy, sí, no sé si muy terapéutico, muy catártico, ¿no? De escribir para mí es muy, sí, es muy terapéutico, ¿no? Porque siempre te obliga a pensar las cosas, te obliga a reflexionarlas, ¿no? A releerlas, ¿no?
hablamos con Nuria Lavari también, qué pocas voces hay en la literatura, ¿no? En el cine incluso, de hablar de la maternidad. Desde un lugar honesto y sincero, ¿no? Que... Sí, y sí, esa parte de lo que está en lo cotidiano, no es nada épico, no es que me pasa algo concreto con la maternidad y entonces esto se vuelve, no sin mi hija, no sé, pero, o sea, son cosas muy... Y que o sea, hay relatos últimamente, a mí me parece maravilloso, que creo que es necesario, porque muchas mujeres viven, yo no soy madre, pero por mis amigas que han sido, viven la maternidad muy en soledad, o todo lo que se siente, ¿no? Todo lo que hay, como muy, que hay una especie de visión. Y muy silenciado. A mí me pasó, yo fui madre, mi primer hijo tuve con 28. Mis amigas estaban de casa rural, de fiesta, de tal, ¿no? Entonces, cuando a mí me veían, porque lo que te cuentan en la maternidad es música celestial, corazones que aparecen así, ¿no? Virtuales alrededor de esa criatura y de ti. Y entonces cuando quedábamos para tomar una cerveza, yo iba con el carrito, con el bebé, la teta, no sé cuántos, la mirada que yo recibía era como, pobre chica, qué mal lo está llevando. Que ocurrió que al de unos años, cuando ellas empezaron a tener hijos, era... Leire, es que no puedo más, es que ¿qué hago? ¿Pero cómo has aguantado esto? Pero es que no soporto a mi marido. Era todo así. Pero cómo te ven desde fuera es como, ¿esta chica qué le pasa? Pues la peli está bien porque es como muy silenciada. O sea, se ve, pero es como silenciado, ¿no? Y... Pues yo creo que ha habido un cambio generacional, pero es verdad que es como de los últimos 5 años o 4 años respecto a esto. Sí. Porque es verdad que, no sé, puede ser que nos costará como contarnos más o hablarlo más porque siempre estaba este miedo a sentirnos juzgadas, ¿no? Sí. Y bueno, ya a nadie le gusta que le juzguen, pero vamos, que te juzguen como madre ya mucho menos, o sea, sí. Es terrorífico, ¿no? Entonces, pero creo que yo sí por lo menos he notado el cambio, desde que empecé a escribir ahora, no sé, igual en 5 o 4 años, empieza a haber más relato y ya una conversación más abierta, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Y luego a mí un tema que me interesa muchísimo, o porque yo lo he vivido mucho, lo sigo viviendo, es a través de la maternidad la culpa que se vive, ¿no? Cuando te alejas de tus criaturas, no les estoy atendiendo, y cuando estás con ellos te sientes también culpable porque muchas veces te desbordan y es como, es que no puedo contigo, ¿no? Y hay todo el rato como un baile entre te adoro, te quiero, no puedo vivir sin ti, pero me cago en la leche de lo que cuesta. Sí, hay contradicción ahí, sí. Jean Lassalle tiene un libro, El nudo materno, que lo escribía además en los 70, y yo creo que explica muy bien que fue de los pocos como libros que encontré sobre el tema, así que me iluminaron un poco, que habla muy bien de esa contradicción, ¿no? De querer mucho a tus hijos, pero también querer que se duerman, que hacen tu vida, o sea, y estar como siempre en esta cosa, y aparte que es una cosa como más que recae casi siempre en nuestro tejado, ¿no? en el de la mujer, ¿no? Porque bueno, hay muchas culpabilidades silenciosas, ¿no? Y lo de la culpa es una herramienta poderosa, ¿no? También para que no nos cuestionemos cosas, para que nos callemos cosas, ¿no? Sí. O sea, no identificamos la culpa muchas veces en las motivaciones. Y cuando escribes, porque la historia la escribes tú, los personajes de los hombres que aparecen en la peli, o sea, ¿te es más fácil o menos fácil? ¿Te es fácil todas las voces o hay personajes que te cuesta más escribir? Sí, hay personajes que igual te cuestan un poco más, pero entonces creo que haces como un doble esfuerzo. Yo por lo menos cuando sé y es gracioso porque trabajo un poco, no es como si fuera un documental, pero sí que intento como investigar, escuchar, tener conversaciones con gente con vivencias similares o con amigos que sé que han pasado por algo parecido, ¿no? Desde un sitio muy honesto y tal. Y es un poco como hacer una labor documental, ¿no? Para entender bien, o sea, mi obsesión siempre es como entender bien a los personajes. Porque en el momento que empiezas a entenderlos y evidentemente no los juzgas, las escenas es como que empiezan a cobrar una vida más real, ¿no? Y se produce este momento un poco como de claro oscuro, que a mí es el que me interesa como cineasta, que no esté, bueno, el conflicto es de cuando todo el mundo tiene sus razones, ¿no? O no está tan claro cómo se sale de esa situación, aunque... Es que a mí la mirada de la peli que me parece maravillosa es esa que no se juzga, o sea, simplemente se muestra, ¿no? Sí. Y desde esa muestra, de esa realidad y muy silenciosa, vislumbras, ¿no? Un montón de cosas que hay que hablar o sea, sales de la peli con ganas de hablar de la peli y eso me parece, o sea, aparte de emotivamente es maravillosa, sí. Es como y compartes, esto me pasaba a mí, esto le pasaba, o sea, siempre como que todo el mundo, pues es curioso que a nivel universal, pero seguramente hay partes de la peli que todo el mundo se tiene que sentir identificada y la verdad que es muy bonita. Es muy... Más que una pregunta, era un comentario. Muchas gracias. Bueno,
Tenemos ahora unas preguntitas. Bueno, estaríamos charlando contigo horas, pero nos tenemos que ir a la Alhóndiga. Sí. Recomendamos ver, por favor, 5 lobitos si no la habéis visto, y si la habéis visto, volver a verla. Nosotros O veros vídeos de entrevistas a Laura, porque merece la pena. Tenemos ahora unas preguntas regaderas. Son preguntas cortitas, rápidas, que tienes comodín regadera si no quieres contestar. ¿Pero sobre qué son? ¿Sobre la película? Sobre ti. Ay, madre. Pero muy facilitas y muy tal. Y puedes usar regadera todo el rato. Todo el rato. ¿eh? Ah, vale. Si no quieres o sea, si no contestar, quiero, pues te solo se me preguntamos. ocurre, puedo decir regadera. Exacto. Vale. Sí, sí. Vale. Venga, empezamos. Un olor. Amar. ¿Un lugar? Regadera. Se me queda ahí como es que se me venían Puedes muchos. tomarte un ratito, no tiene por qué ser Pues- tan rápido, pero... ¿Cómo eres cuando te enfadas? Impulsiva. ¿Las penas las llevas sola o mejor compartidas? Compartida. ¿WhatsApp o llamada? WhatsApp. ¿Cuidar o que te cuiden? Cuidar. Para desconectar, ¿ruido o silencio? Silencio. ¿Duermes bien? ¿No? ¿Qué es eso de dormir? No sé, se me olvidó. ¿Cómo dejas a alguien? ¿Una amistad, una pareja, una relación que no puede seguir adelante? Con cuidado. Con cuidado, con cariño. Siempre cuidando, ¿no? ¿Qué saca lo peor de ti? Que saca lo peor de mí. La intransigencia. Interesante. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Libros, un antihistamínico y una caja de Kleenex. Elige una década de tu vida. Una. Década, sí. Esta, la de los 40. ¿Un placer culpable? El chocolate. ¿Sexo sin amor? Pues sí, ¿por qué no? Claro, sí, sí. ¿Qué tienes de fondo de pantalla? A mi hijo. ¿Café? ¿Quieres el café? ¿De agua, cerveza, vinito? Café, mucho café. Es que ya he dicho que no duermo. O sea, que no. ¿Para qué vas a No, dormir? sueño, el café me viene bien. Sí. ¿Un antes y un después en tu vida? Un antes y un después en mi vida. Bueno, mi hijo, sí. ¿Y eres buena compañía para ti misma? Pues creo que cada vez mejor. Pero he tenido que aprender, también a tratarme bien. Sí. Y para terminar, has visto que han sido facilitas. Para terminar, ¿a qué le dirías 7 veces sí? ¿A qué o a quién? O a... Al momento en el que estoy ahora, con toda mi gente bien, con todo lo que estoy viendo con los lobitos, a este momento. Sí, sí. Sí, sí. Muy merecido, por lo menos. La peli. Sí, pero un poco por todo, o sea, por la peli y por Sí, todo, por el porque, momento, sí. por todo, por cómo me encuentro yo, por todo un poco. Sí, esto le decíamos a Leire que la década de los 40 que ya... ¿Qué pasa un poco crisis? Se me está pasando ya. Y las que tenemos, bueno, yo ya muy avanzados, que decían, entra sin miedo a los 40 porque es una edad creo que muy buena, o sea, en general. O no sé si buena, pero que te da mucha claridad, ¿no? O que tienes más... No sé, yo creo que es una década buena. No sé, igual en la década de los 50 te vuelvo a decir que estoy fenomenal. Mejor. Cada década es mejor, puede ser, pero yo estoy muy a gusto en esta, la verdad. O sea, sí que yo creo que es una década, sí. Bueno, todavía como que se han también muchos colocado algunas achaques, cosas, no vas sé, colocando, sí, así que... ¿Próximos proyectos en mente? ¿Nos puedes avanzar algo o no? Todavía no puedo Vale. avanzar. ¿Pero tienes alguna idea sí, ya? hay cosillas, sí. O sea, estoy escribiendo el que va a ser mi siguiente proyecto personal, eso sí. Pero no puedo contar... buena noticia. No puedo contar mucho más. Bueno, si quieres investigarnos a nosotras para que tomar Pues nota. nunca se sabe. Nosotras estamos disponibles para lo que tú quieras. Genial. Que Bueno, pues muchas eso. gracias. Muchísimas gracias, A un vosotras. placer. Quédate con nosotras 2 minutitos que acabamos con la Claro. agenda. Sí. Contamos la agenda y nos despedimos. Vale, pues la agenda os contamos. Bueno, aparte de hoy que tenemos el visionado de la peli, tenemos Bizkaian Sear, que está rulando por toda Vizcaya mostrando un poquito de Macumeac. No sé por qué me hacen que no por ahí, pero yo sigo con mi tema. Os voy a decir dónde estamos. En Baracaldo, el 19 y 20 de noviembre, Erandio 21 y 22 de noviembre, Musquiz 23 y 24 de noviembre, Munguía 26 y 27 y Sestao 3 y 4 de diciembre. Todo en el macumeac.eus. Sí.
Hemos estado en Guernica con éxito, muchísimas niñas y niños se han acercado, adolescentes, que nos ha sorprendido muchísimo y están aprendiendo mucho sobre feminismo, que es muy necesario. Visita guiada divertida con 2 cracks que tenemos ahí para explicarlo todo. Sí. El 17 de noviembre en el Teatro Campos tenemos a las Towanda Rebels con Sex Toy, la revolución de las muñecas, que yo creo que va a ser divertidísimo, va a ser una pasada y yo creo que les vamos a poder entrevistar. Sí, wow. Y, y sigue habiendo entradas, ¿eh? Como siempre, os tenéis que escribir, es gratuito, en emakumeak.eus. El 30 del 11, las Bercholaris en Esda Casualitatea en el Café Anchoqui también. Y yo creo que poquito más. De momento hasta ahí podemos leer. Pero bueno, ya queda poquito para el congreso, así que nada, muchas gracias, os seguiremos contando. Un besito. Emakumeak Podcast.